M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa, licenciada Lucero Grisel Martínez. Bienvenidos a Inversiones y Negocios en Telefórmula, y el día de hoy vamos a hablar sobre, tenemos invitados especiales para uno de los temas que está latente hoy en México, y precisamente hoy tenemos a la licenciada Lucero Grisel Martínez, candidata a jueza de distrito en materia administrativa, especializada en competencia económica. Así que bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por el espacio para poder explicar justamente en qué consiste esto. Y también tenemos hoy de invitado al licenciado Gabriel Centeno, el cual es director general de Centeno y Contreras Consultores y especialista en justicia electoral por el TRIFE. Bienvenido, Gabriel. Juan Carlos, como siempre, un honor. Abogada, bienvenida. Y bueno, qué tema tan interesante, y tener a una invitada candidata, ¿verdad?, a jueza de distrito en materia administrativa, especializada en el tema de competencia económica. Y la primera pregunta que yo quisiera saber es cómo fue que te nació, ¿verdad? Cuéntanos unos pasos atrás. ¿Cómo es que te animas a postularte como candidata a jueza de distrito con todo lo que está pasando hoy en México? Pues mira, nació justamente de una preocupación personal sobre de quiénes iban a llegar a los cargos de elección judicial. En un principio yo vi la convocatoria y tengo muchísimos amigos en el Poder Judicial, y a partir de ahí yo los incitaba de que se registraran. Sin embargo, de esos amigos solamente una persona dijo que sí, que se iba a registrar, y de ahí dije, ¿y qué va a ocurrir si considero que estas personas son idóneas para el papel? ¿Por qué no están llegando ellos? ¿Quiénes van a llegar? A partir de ahí me metí más a este tema de la convocatoria, y ahí encontré que pues estaban abiertas los tres juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y dije pues de aquí soy, porque tengo la experiencia por una parte en el tema de derecho procesal constitucional y por otra la parte de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces considero que tengo el perfil idóneo. Entonces dije, es momento de actuar en lugar de quejarme. ¿Cómo se gana una candidatura como esta? ¿Qué se tiene que hacer para ganar una candidatura? Pues mira, yo en principio, primero tener el perfil. Es lo más importante, sobre todo porque es tan especializado que necesitan ciertos conocimientos, no solamente técnicos, sino también en el aspecto constitucional, que es lo que va a ser el día a día de los candidatos, en su caso del juez o de la jueza. Entonces creo que ese es el primer requisito. Y después de eso, salir a las calles e informarle a la gente qué es lo que hacemos, y también tener este tipo de espacios para poder informar y de esa manera poder captar la atención de la población. Gabriel, ¿qué opinas de este nuevo procedimiento y nueva experiencia que está viviendo México para ese tipo de candidaturas? No, pues de suyo es muy importante lo que estamos viviendo en este momento. No es menor el que tengamos una candidata altamente especializada en una materia tan técnica que requiere que para todos los mexicanos, finalmente aquellos que van a detener estos puestos, pues finalmente hayan dedicado horas de trabajo, horas de preparación académica, y creo que en gran parte echa por debajo muchos planteamientos que en su momento se hacían respecto a la incertidumbre de si las personas que iban a participar en el proceso estaban o no especializadas. Digo, la realidad es que ojalá hubiéramos tenido la oportunidad, a lo mejor luego se transmite el currículum de la abogada, es bastante amplio, tiene conocimientos en materia internacional, técnicos, y que finalmente son circunstancias que el electorado en su momento hoy puede valorar, porque finalmente el derecho a la información y las reglas del proceso, inclusive por una parte, Juan Carlos, nos otorgan un derecho, sí, de ser informados, pero al mismo tiempo una obligación de que somos nosotros los que tenemos que entrar a Internet, a la plataforma que el INE estableció para todo el electorado, y que sepamos quiénes son las personas que van a estar en la boleta.
Sí, qué bueno que lo mencionas y más porque viene de una ciudadana y en este nuevo ejercicio y vamos a leer un poco el currículum de la licenciada Lucero, la cual es maestra en Derecho Procesal Constitucional, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por parte de la Universidad de Bolonia. También ha tomado diplomados en Derechos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ITAM. Y también el tema en regulación del Centro de Investigación y Docencia Económica, así como ha tomado seminarios en telecomunicaciones y radiofusión, entre pues muchos otros temas también internacionales que ha tomado. Pero lo que me llama la atención es si las reglas hoy, porque ha habido un tema ahí de polémica sobre si las reglas están claras, no están claras, pero sobre todo, ¿cuál ha sido el filtro? ¿Cuál fue la experiencia? Platícanos desde esa parte como ciudadana, esa experiencia que tuvo al irse, al registrarse, al postularse, ¿cómo se vivió? Pues mira, en principio cuando vi los requisitos eran bastante sencillos, digo, todos los conocemos. Ahí fui. No todos, ¿eh? Bueno, no todos lo conocemos. Digo, a lo mejor que aquí estoy entre abogados, no soy abogado, y este tinte que le quiero dar, porque muchos de los que nos ven son empresarios, son dueños de negocios, son inversionistas, y ahorita le voy a dar ese giro también hacia ese lado. Pero es importante ver porque esto va a ser un acontecimiento muy importante para México, en el cual al final del día a todos o nos ayuda o nos afecta. Y tenemos que estar informados. Y es un proceso que no muchos entendemos muy bien cómo funciona. Por eso sí sería interesante verlo desde una persona que lo vivió, desde una ciudadana que lo vivió, cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Al postularse. Pues mira, los requisitos eran básicamente que uno estuviera titulado en la carrera de Derecho, que tuviera, por ejemplo, en el caso de los juzgadores, que tuviéramos, presentáramos cartas de recomendación y también experiencia en el sector jurídico. Esos básicamente eran los requisitos. Entonces, también era que fuéramos ciudadano, que hubiéramos nacido en México, y pues todo eso, presentó toda la documentación, la subimos en una plataforma. Lo que hizo cada poder, el ejecutivo, legislativo y el judicial, es que abrieron plataformas específicas en las cuales los candidatos o los que aspiraban a ser candidatos se registraran y subieran toda su documentación. Ese fue el primer acercamiento. Después de eso, el comité lo que hizo fue depurar los perfiles, ver quién cubría esos requisitos básicos y quiénes no. Una vez que lo depuró, el 15 de diciembre pasó a la siguiente etapa, pues, con la publicación de los perfiles que habían cubierto esos requisitos. Y a partir de ahí era ahora la etapa de entrevistas. En mi caso me hicieron 2 entrevistas por parte del Comité del Poder Ejecutivo Federal, en las cuales me hicieron preguntas abiertas, que básicamente más que una entrevista fue un examen relacionado en temas de salud. En mi caso fue tema de salud, de migración, de radiodifusión y de competencia, pero una competencia deportiva. Entonces, esas preguntas fueron enfocadas y después de eso, evaluaron propiamente las respuestas, el cómo me desenvolví en las entrevistas, y a partir de ahí revisaron también mi perfil académico, mi experiencia, y la siguiente etapa ya fue justamente depurar ese listado tan enorme que era y determinar cuáles eran los perfiles idóneos para proponerlos. El día 31 de enero fue cuando publicaron estos listados, en los cuales pues ya vi mi nombre, entre varios. Éramos muy, muy poquitos en el especializado, lo cual me llamó muchísimo la atención, y más que éramos todavía muy pocas mujeres. Actualmente somos 11 candidatos, de los 11 candidatos son 6 hombres y somos 5 mujeres. Entonces me llamó muchísimo la atención la participación tan poca en comparación de otros perfiles, por un lado, y por otra, de que las mujeres seguimos siendo poquitas. Después de eso, lo que ocurrió fue que... Perdón, ¿tienes el dato del número de la primera etapa? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos se postularon? Luego, ¿cuántos llegaron a las entrevistas? ¿Tienes ese dato? No lo tengo con certeza. La prensa dio a conocer que eran cientos de nombres.
en general, ¿no? Luego se fueron dividiendo por especialización, pero sí era una cantidad considerable de gente que se inscribió, porque podían inscribirse. Sí. Pero finalmente hubo una depuración por parte de los comités y es en ese momento cuando sale la parte compleja que comentabas, porque los comités tenían criterios en los que finalmente se echó por debajo el mito de que cualquiera podía ser juez. Inclusive hubo comentarios tan curiosos, ¿no? En el que señalan que tal vez Cuauhtémoc Blanco iba a ser juez, cuando es bien sabido y es un hecho público notorio que Cuauhtémoc Blanco no tiene estudios de derecho. O sea, ese tipo de elementos se fueron echando por debajo y la prueba es que pues, vemos la alta especialización de aquellos que hoy sí son candidatas. Oye, y me llama también la atención cómo se formó, quién y quiénes podían estar en ese comité. O sea, quién formó esos comités, quién decide quién iba a estar en esos comités y qué tipo de perfiles podían estar en esos comités. Bueno, en principio los poderes constituidos son los que Pero bueno, recibieron. eso no lo respondes ahorita porque tenemos que ir a un corte y volvemos aquí en Inversiones y Negocios en Telefórmula. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Y estamos de vuelta en Inversiones y Negocios aquí en Telefórmula y hablamos sobre cómo se formaban esos comités y quién armaba esos comités que al final del día iba a elegir quiénes iban a ser los candidatos. Bueno, pues como estábamos comentando, en principio fueron los poderes constituidos los que recibieron las propuestas. Finalmente fueron ellos los que conformaron cada uno un comité y que finalmente en el Senado de la República se tomó la decisión para efectos de quiénes eran los mejores perfiles. Perfiles que fueron muy públicos y que desde el punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, fueron personas altamente preparadas. Inclusive poca controversia hubo en relación a ellos por lo mismo, porque finalmente si hay algo que distinguió a las personas que conformaban los comités, como desde luego hoy podemos ver a las candidatas y a los candidatos, es la alta especialización que tienen, que yo creo que ese es el gran acierto de este proceso. Echa por debajo sobre todo el tema del influyentismo y por una razón muy particular, mi estimado Juan Carlos. La insaculación, que tanto en su momento se desdeñó, finalmente es un mecanismo que echa por debajo la posibilidad de que algún personaje poderoso, con el dedo divino, como se decía antes, designe a uno de sus favoritos. Lo cierto es que a la tómbola, a la insaculación, al sorteo entraron todos. Y fue finalmente ese método, que también existe en la iniciativa privada, Juan Carlos, en algunos otros consejos de administración. O sea, no es algo particular de este proceso, pero finalmente, pues, hoy nos tiene en un proceso que, al menos hasta la parte que hemos visto el día de hoy, y lo estamos escuchando tal vez de los candidatos, ha sido un proceso, por decirlo menos, legítimo. Y ahora, el tema de que son hoy 11 candidatos los que quedaron finalmente. ¿Y cuándo son estas elecciones? ¿Qué día es? Bueno, nos estabas contando la experiencia, licenciada. Continuemos ahí con la parte en la que nos habíamos quedado de cómo ha sido tu experiencia, pues ahora ya como candidata oficial. Bueno, nada más concluyendo la etapa de cómo llegué a ser candidata y retomando lo que comentaba hace un momento respecto a la insaculación. Pues propiamente, en el caso del especializado, la insaculación más que de definir quiénes eran candidatos, solamente era para excluir. En el caso de mujeres éramos 6 en un principio, digamos en los perfiles idóneos éramos 6 y quedamos 5.
Entonces, propiamente no fue como un tema de que, ay, de 20 van a sacar 5, no, sino era para excluir. Entonces, una vez que hubo esa insaculación en la cual quedamos menos personas, después de eso el comité propuso a cada poder sus listados. Y es ahí en donde, digamos, en mi perfil, yo estoy postulada por el Poder Ejecutivo Federal, lo mandaron al Poder Ejecutivo Federal y después de eso la titular mandó, a través de la Secretaría de Gobernación, mandó el listado al Senado. Entonces, en ese momento ya es cuando, y después de eso, el Senado envía los listados finales al INE. Y es ahí, a partir del momento en el cual, pues, ya estoy como candidata. Y ahora, de estas 11 candidaturas, ¿cuál es el día en que se va a poder votar? ¿Quiénes pueden votar? ¿Pueden platicar un poquito de esto, Gabriel? Bueno, el domingo 1 de junio, todos los ciudadanos que cuenten con credencial de elector vigente van a poder plasmar su voto en las boletas que, en parte, van a haber elección de candidatas y candidatos federales, como es el caso de la abogada, pero también en 19 entidades federativas va a haber elección para magistrados y, en su caso, jueces locales. Está bastante diversificado el asunto de acuerdo a cada entidad federativa. En el caso de las magistraturas federales, los jueces de distrito federales, los ministros de la Corte, los magistrados de las salas regionales y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues también están establecidos en la boleta federal, pero prácticamente va a ser una elección concurrente en aquellos 19 estados en donde va a haber elecciones. Es decir, si voy como ciudadano al portal, porque entiendo que va a ser un portal, y el 1 de junio voy, soy un ciudadano, ¿cuántos boletos, o sea, en cuántas personas voy a poder, o cuántos puestos, digamos, si está bien dicho así, voy a poder votar ese día aproximadamente? A nivel federal son 6. De hecho, van a tener 6 boletas todos los ciudadanos. Okay. Ya dependiendo de la entidad va a ser diferente de acuerdo a la cantidad de magistrados y jueces que se vayan a elegir, pero a nivel federal son 6. Okay. Entonces, de esos 6, y aparte esos 6 no van a ser los mismos, bueno, sí, no van a ser los mismos para todos los lugares. Okay. En caso, por ejemplo, lo que son magistrados y jueces de distrito, van a variar de acuerdo al lugar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que hizo es que somos demasiados candidatos. Entonces, lo que el INE hizo para efecto de tratar de que sea un poco más, ayude a la población el efecto de hacer una votación, es que nos distribuyó en el territorio. Entonces, por ejemplo, a algunos les va a tocar lo que es Benito Juárez y Álvaro Obregón, una partecita. Habrá jueces y magistrados que van, digamos, los ciudadanos que vivan en esas alcaldías van a poder votar por determinados, pero no van a ser los mismos que van a votar en Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo, ni tampoco los mismos que van a votar en Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Son diferentes. Entonces sí es importante de que, bueno, no solamente tengamos esos espacios para efecto de que los candidatos hablen sobre su trayectoria, su experiencia, sino también el hecho de que los ciudadanos se ingresen al portal del INE, que es el medio que ha utilizado el INE para efecto de dar a conocer a todos los candidatos de manera equitativa. Y ahí, pues, ahorita hay un portal que se llama Practica tu voto. Entonces, a partir de ahí, lo que uno puede hacer es ingresar, coloca la entidad federativa que les corresponda y al reverso de en su credencial de elector viene qué sección pertenecen, colocan esa sección en el portal y automáticamente les va a aparecer las listas que le corresponden de acuerdo al domicilio que tengan. ¿Qué opinan de la difusión que realmente se le está dando a este ejercicio? Porque, digo, es complejo y digo, entiendo que hay una responsabilidad como ciudadano, pero pues muchos ciudadanos incluso no sabemos realmente cuál es realmente la función de un magistrado, de un juez, porque al final del día, entiendo como abogados, pues queda claro, pero un ciudadano de a pie, un ciudadano que es un micropyme, que tiene una tortillería o tiene un puesto de tacos, pues a veces no entiende qué es un magistrado o qué realmente hace un juez y cuál es el papel que va a tener
en su vida como ciudadano y la importancia que va a tener ese voto, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Realmente sí se le está dando la difusión a esto de manera adecuada? ¿A este ejercicio? Yo creo que en general sí, digo, y evidentemente hay instituciones que cargan con un peso mayor. Digo, en principio porque cuentan con el presupuesto para ello, como es el caso del Instituto Nacional Electoral y los denominados OPLES a nivel local, que son los organismos públicos locales electorales. Pero también es cierto, Juan Carlos, y repito, es opinión de tu servidor, existen algunas premisas que tal vez están chocando con este cambio de época. Es decir, se habla mucho de los derechos de la ciudadanía en relación a la información, pero poco se habla de las obligaciones. Es decir, yo creo que hoy, sobre todo entre los jóvenes, está muy complicado el que un joven mexicano no tenga acceso a las redes sociales. Por supuesto que tienen acceso a Instagram, a TikTok, y se saben las últimas noticias a lo mejor de la prensa rosa, claro, o de grupos juveniles. Pero tan importante es eso como el proceso electoral judicial. Claro. Y es tan importante para un mexicano de 18 años que para un mexicano de 70, ¿no? O sea, eso es un tema que nos involucra a todos. Entonces, ¿qué creo que sí se debe fomentar? Un cambio de cultura. Estamos en un cambio de época. Y hay que recordar, Juan Carlos, que la democracia es un proceso perfectible. Desde luego, este va a ser el primero, va a ser la piedra de toque. Es de sentido común advertirse que el mayor reto es la participación ciudadana. Desde luego, hay muchos puntos ciegos, pero yo creo que la participación activa de los mexicanos es lo que nos va a poner en boca del mundo. Hablando de la participación ciudadana en un tema de elecciones como los que acabamos de vivir, ¿qué porcentaje tuvo aproximadamente de participación y cuánto se espera que exista para este ejercicio? Pues algunos estudios serios señalan que va a ser entre el 20 y el 30%. Esperemos que no sea así para este ejercicio. Sí, porque realmente es el punto cero. O sea, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos mexicanos que los mexicanos vamos a poder elegir a nuestros jueces locales y a nuestros jueces federales. Es un cambio de época que estamos viviendo. Y a propósito de la candidatura, nos vamos a ahorita corte. vamos a hablar sobre corte, la perfecto. candidatura y volvemos aquí a Inversiones y Negocios. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y estamos de vuelta aquí en Telefórmula en Inversiones y Negocios y estamos pues hoy hablando sobre un tema muy interesante como que a todo ciudadano debe de interesarnos y que va a ser un parteaguas o un momento histórico para México, el poder elegir a magistrados, jueces y otros tipos de puesto. Y tengo una duda, ¿verdad? Porque pues normalmente en las elecciones tradicionales que conocemos, pues hay presupuestos que les dan a los partidos y pues los candidatos pues toman de esa parte de ese presupuesto, de ese beneficio. ¿Acá tienen algún presupuesto? ¿Tienen algún apoyo? Cuéntanos un poquito de esa parte, licenciada Lucero. No contamos con ningún financiamiento ni público ni privado. Esta elección se está sufragando, bueno, básicamente la campaña se está sufragando con los ingresos que cada candidato tenga. Okay. Y eso evidentemente es dispar, porque algunos candidatos van a ganar más que otros dependiendo del puesto en el cual pues estén desempeñando actualmente o que hayan dejado por caso de licencia. Pero no, es con nuestros recursos, incluso pues ni siquiera podemos tener como el voluntariado que tengamos, les tenemos que pagar. No es algo de que, pues yo te regalo horas para efecto de que vayamos a volantear. No, ese hecho es, digamos, es susceptible de pago y entonces tenemos que reportarlo de esa manera al INE. Entonces, todo es con nuestros recursos. Ahora, ¿existe alguna regla en el cual, por ejemplo,
como candidata o candidato uno pueda ir a tocar puertas para que le den presupuesto a empresas, no lo sé. ¿Se puede hacer eso o no? No, se puede? está prohibido. No, está prohibido. Está prohibido, sí. O sea, literal con tus ingresos. Con recursos Sí. propios. O sea, si... Con tus ahorros, O prácticamente. sea, una persona tiene más ahorros, un poquito más... o sea, tiene una No, gran pero es que ventaja. además tienen un tope. Sí, No, sí, hay no, una tienen regla un clara. tope para todos. Sí, de acuerdo al cargo tenemos un tope. En el caso ¿De cuánto es el tope? El caso de los jueces de distrito está en 220,000 pesos. Ok. ¿Y cómo se demuestra eso? Que alguien no haya rebasado esa cantidad. Antes de iniciar el proceso, la etapa de campaña, el INE nos pidió que hiciéramos un informe reportando cuál es nuestra capacidad económica de cada candidato. En principio era como una forma en la cual el INE verifica de cuáles son nuestros ingresos. Ok. Y después de eso, a partir de digamos, toda esta etapa de campaña, nosotros tenemos que estar subiendo a una plataforma que se llama MEFIC cada vez que hagamos un egreso o hagamos un ingreso que es autoingreso, porque también tenemos, el INE nos pidió que destináramos una cuenta exclusivamente para efecto de la campaña. Entonces, digamos, por ejemplo, en mi caso, de mi nómina, de mi cuenta donde tengo la nómina, transfiero a esta cuenta específica para campaña y también eso tengo que reportar al INE. Es auditable. Y en tiempo real. Wow. No, y además es un compromiso muy fuerte que adquieren las candidatas y los candidatos ante la sociedad mexicana, y no es menor ese tema, porque finalmente pues prácticamente tienen que informarnos a todos los mexicanos respecto de su actividad financiera, económica, que son precisamente los derechos que le tocaría en su caso velar, ¿no? Que los derechos económicos, hace rato lo decía, las MIPYMES. Y 220,000 no es para un presupuesto. ¿Qué presupuesto tienen en las elecciones? No, pues los partidos políticos tienen millones de pesos. No, entonces, con 220,000 no creo que puedas llegar a informar. Sin embargo, Juan Carlos, creo que precisamente hablando de este cambio de época, y que eso también es importante que la ciudad mexicana lo tome en cuenta. Estamos en una era en la que se trata de hacer mucho más con mucho menos. Desde luego es complicado, ¿no? Pero finalmente hace rato comentabas fuera de cámaras el hecho de salir a la calle, hablar con la ciudadanía, darle la cara, o sea, de eso te otorga mucha legitimidad, que tal vez pues el pueblo mexicano pedía mucho de eso, ¿no? Que ya no hubiera tanto dispendio en el ejercicio de las elecciones. Sí, y de hecho, bueno, abonando a lo que tú comentas, sí, efectivamente, como es tan poco digamos, el tope que tengo, bueno, también digo, no tendría 220,000 pesos para lograrlos en 2 meses, pero más allá de eso, también en mi caso particular, lo que he hecho es, ahora soy creadora de contenido. Todo desde la idea, claro, la tengo yo y voy haciendo mi proyección, mi planeación. Edito yo mis videos. Qué interesante. Entonces, toda esa parte, digamos, ya no orgánico, es... ¿no? Todo orgánico. Y lo subo a redes sociales. Entonces, toda esa situación es la que uno, digamos, como candidato para buscar ahorrar, porque evidentemente son 60 días de campaña, pero no sabes qué en esos 60 días que pueda suceder para efecto de que tengas que erogar. Que yo, digo, personalmente te felicito, licenciada Lucero, por la experiencia, ¿no? Que por el atreverte, que se siente que pues eres una ciudadana de a pie como nosotros, ¿no? Del día a día, salir a trabajar, y te felicito primero por atreverte y por llegar hasta donde ya estás, pero imagina tú, pues te hace sentir orgullosa. ¿Qué dice tu familia, tus conocidos? ¿Tú cómo te sientes con esa experiencia? Pues en particular, la verdad me siento muy contenta porque además, fuera de lo que mucha gente pensaba, como lo comentaban en su momento, de que pues pensaban de que muchas personas iban a llegar por dedazo, pues puedo yo decir desde mi experiencia que no fue así, que fue un proceso, en mi caso, legítimo. El llegar a este punto me hace no solamente estar orgullosa por llegar, sino también por las generaciones que vienen atrás de mí. En este momento me he dado cuenta, a partir de toda esta experiencia, es de que mi voz tiene otra tonalidad, porque el impacto que doy a través de mi voz
puede ayudar a personas, no solamente por el aspecto de que pueda llegar a ser jueza, sino también porque puede ser un incentivo para que muchas personas se atrevan y que piensen de que, si bien a lo mejor en un momento uno piensa que las cosas están muy oscuras y que a lo mejor no hay un futuro para uno, si uno se atreve, después se da uno cuenta de que está viviendo la experiencia. Y eso es lo más extraordinario de esto. Oye, y ahora sí cuéntanos, ¿qué hace una jueza de distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones? ¿Cuáles son sus actividades, sus responsabilidades también? Pues mira, en principio es velar por los derechos humanos, y también es por un lado. Por el otro es revisar la actuación de la autoridad, porque al final del día, digamos, un juez es lo que hace, bueno, ya un juez de distrito es lo que hace, es contrarrestar si el acto de autoridad respecto, en este caso, de un concesionario o de una persona en particular, porque también ha sucedido de que hay personas que van a promover amparo. Si esto llega a un momento en el cual pues hay una vulneración a sus derechos o en su caso hay una violación a la Constitución. Ese contraste es lo que hace este juez, y en este caso específico lo hace en materia de telecomunicaciones, que es radio, televisión, internet, telefonía, y también en cuestión de competencia económica en cualquier ámbito. Muy bien, Gabriel. Comentábamos igual, y derivado de la plática contigo, se desprende, existe una función social de los juzgadores, es decir, tal vez muchos Méxicos hablan del sistema político de que tal vez solo los representantes del poder legislativo y del poder judicial, del poder ejecutivo, eran los que entraban en contacto con la ciudadanía, pero inclusive antes de este proceso se hablaba de la función social del juez, la cual hoy se va a acentuar porque ya les toca dar la cara directamente al electorado. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué crees tú que es tan importante velar por los derechos económicos de los ciudadanos? O sea, ¿cuál sería la función de este nuevo juez derivado de este nuevo proceso para velar por el día a día de la salud económica del electorado? Pues mira, te platico la experiencia que he tenido justamente ahorita que he andado volanteando para efecto de darme a conocer, y he notado que la gente no sabe que su día a día está inmerso en cuestiones tanto de radiodifusión, de telecomunicaciones y una cuestión de competencia económica. Entonces, cuando traslado a ejemplos muy sencillos, como por ejemplo, no sé, el tema de las tortillas, el tema de la cebolla, hay ocasiones que he utilizado el huevo, todo lo que veo, me ha tocado estar en mercados y todo lo que en ese momento veo que las personas están teniendo en sus manos, lo utilizo como ejemplo para que vean que su día a día está regulado por ciertas normas para efecto que haya cierto equilibrio en el mercado y para efecto de que sus bolsillos pues no estén siendo afectados. Que muchas veces las madres de familia mexicana son las que saben de pesos y centavos, ¿no? Saben más de economía. Pero ahorita vamos a seguir con ese tema después de un corte y volvemos aquí a Inversiones y Negocios. Hola, me llamo Rosa María Zúñiga Orozco. José Antonio García. Geraldine Viñet. Cuando yo puse la cafetería vi que era mucho riesgo, mucho trabajo. Aquí me gustó mucho porque ya previamente había estudiado mucho sobre bienes raíces. Hubo una plática que dio Juan Carlos en sus principios. Lo particular, me dio mucha confianza que el banco lo haya invitado a dar su explicación. Tiene una gran experiencia. Yo, la verdad, nunca había invertido en bienes raíces. Tengo experiencia en inversiones de otro tipo. Ahora que estoy en esto de las bienes raíces me está gustando muchísimo porque realmente he visto cómo ha subido la plusvalía de mi inversión. El trato es una asesoría, creo que bastante profesional. Eso es lo que nos da mucha seguridad y a mí me han brindado esa atención muy, muy personalizada. La experiencia ha sido maravillosa porque mi dinero en el banco se iba a estancar. Toda esta transparencia que se maneja en M2 Capital te da esa certidumbre y esas ganas de seguir invirtiendo para que crezca tu dinero.
Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos aquí a Telefórmula en Inversiones y Negocios. Y bueno, Gabriel, preguntabas sobre, platicábamos con la licenciada, pues en el día a día, lo que está viviendo ya allá afuera, en este tema de acudir a la persona mediante volantes, ¿qué ve en el día a día? ¿Cómo usted va a poder ayudar, candidata, al ciudadano? Pues básicamente las propuestas que tengo como candidata a jueza de distrito en estas áreas en específico es bajarle 3 rayitas o más rayitas al nivel en el que se manejan en las sentencias. Es una área muy especializada, sí. Sin embargo, ya hace un momento hablaba de que pues nuestra vida diaria, no solamente de nosotros, sino también de la gente que nos está escuchando, está relacionada con esos temas. Pues sí es necesario hacerles ver cómo impactan estas sentencias en su día a día. Y eso, en principio, es a través de una redacción clara, más sencilla, que pueda, digamos, si algún interesado quiere saber del tema, pues pueda leerlo y no tenga esa dificultad por ver tantos términos técnicos. Eso por un lado. Por el otro también, y eso está muy relacionado con la función social que se comentaba hace un momento, es el tema de darles a conocer a la gente cuál es el impacto que tienen estas sentencias. Hasta el momento, el Poder Judicial, y así había sido funcionado, de que era como una burbuja en el cual pues nada más cierto sector podía conocer sus sentencias. Y no era porque no era un tema de publicidad, sino era porque hay un portal en el cual pues, cualquiera puede revisar las sentencias. Sin embargo, la situación... Y quiero hacer un paréntesis, licenciada, porque hay muchas personas que no son abogados y que nos están viendo acá, ¿no? ¿A qué se refieren con sentencias? Las determinaciones que toma el juez una vez que concluye el juicio. Ok. Eso es, digamos... Muy bien, ok. Ahí, adelante. Entonces, básicamente, digamos, un sector muy pequeño era el que conocía estas sentencias. Y también la población en general no se le hacía conocimiento de las mismas y el impacto que tenían estas en su día a día. Entonces, considero importante darle una mayor publicidad, pero esa publicidad dársela en un lenguaje ciudadano a la gente. Ahorita sabemos que está muy de boga el tema de las redes sociales, que pues bueno, creo que se enteran más de las noticias a través de redes sociales que a través de los medios convencionales. Pues buscar ese tipo de plataformas para efecto de informar a la gente, mira, salió una sentencia en ese sentido, pero con un lenguaje que permita que vea cómo le impacta, en su caso en su bolsillo, en su caso en el efecto de qué tipo de proveedor va a tener que elegir, ese tipo de cosas, porque de esa manera pues ya la función social de un juez se ve palpable y no solamente a través de la emisión de una sentencia en la cual pues diga, pues fui imparcial y determiné que hubo una vulneración o en su caso no hubo una vulneración de derechos. ¿Qué tema de casos llegan a este puesto que usted está como candidata? ¿Qué tipo de sentencias sobre qué casos? Pues está relacionado todo con el tema, insisto, telecomunicaciones, todo lo relacionado a radiodifusión, y la verdad, qué bueno que lo preguntas porque es algo que siempre, cada vez que hablo con una persona con la que interactúo en la calle, que no está inmersa en ese sentido, pues les doy ejemplos como de, pues bueno, el teléfono que utilizas está relacionado con la televisión que miras, y no solamente si la pagas o no la pagas, el tema de la radio, también está muy inmiscuido, y que a partir de esos servicios tienen la población en general, no solamente los concesionarios, sino la población en general, tiene derechos que ejerce. Eso por un lado, y por el otro también el tema de la competencia, y la competencia puede estar en cualquier tema, lo comentábamos hace un momento, de cosas tan cotidianas como el hecho de comprar huevo o el hecho de comprar tortillas, nosotros que somos mexicanos, que somos bien tortilleros, sino también otros aspectos, por ejemplo el energético, que también influye mucho la parte de esta competencia económica. Gabriel.
No, pues definitivamente queda claro que la propuesta es ciudadanizar las resoluciones para efectos de un mejor entendimiento, pero también es un hecho que se haría desde la óptica de los derechos humanos, ¿no? Y eso es muy importante el día de hoy porque finalmente, como bien dices, o sea, cuesta trabajo a veces entenderlo, Juan Carlos, pero también el derecho a tener acceso a la radiodifusión y al espectro electromagnético que nos pertenece a todos los mexicanos, pues es precisamente a través de candidatas, ¿no? Y candidatos que en su momento, si el electorado así lo decide, lleguen a detentar el puesto, pues finalmente nosotros nos vamos a poder acercar a ellos de una manera más próxima y no como tal vez en el proceso anterior o como era aquel juez que únicamente se encerraba en su oficina y no recibía a la ciudadanía. ¿Cuántos años dura en el cargo un juez? Pues mira, ese dato todavía no está como muy bien definido. Es la parte en la cual, pues bueno, sobre todo por el tema del que vamos a tener un tribunal de disciplina. Esa es digamos, ahorita como ¿cómo podría decirlo? Como el límite que nos están colocando, porque evidentemente ahora los jueces, bueno, no solamente los jueces, también los magistrados, vamos a estar como muy en una constante revisión. Entonces, pues una mala determinación pues puede llevar a que pues nos separen del cargo. Entonces, digamos, eso es como, digo, evidentemente pues todos aspiramos a desempeñar un buen cargo, pero pues también, digamos, el cargo no es como algo que tengamos por mucho tiempo, o sea, no es de que los tenemos los 9 años, sino simplemente que pueda haber una situación que amerite que haya una separación previa a ese lapso. O sea, van a tener evaluadores ahí que estén haciendo bien su trabajo y si no, para afuera. Eso es interesante, eso no existe ahora. De cierta manera existía el Consejo de la Judicatura Federal, hasta la fecha existe, sin embargo, la propuesta de la Constitución es justamente que a través de un tribunal de disciplina judicial sea el que revise el actuar diario de los jueces. Y eso es muy importante porque finalmente es un sistema de pesos y contrapesos. Es como una garantía para la ciudadanía de que finalmente los jueces van a hacer bien su trabajo, pero yo creo que con la especialización que estamos viendo el día de hoy, creo que de suyo sería una garantía para todos. ¿Cuánto gana un juez? Gana aproximadamente, digo, brutos, como 120,000 pesos, más o menos. Eso es lo que dijeron, al que gane le vamos a pagar 120,000 pesos. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el verdadero propósito, licenciado Lucero? Se lo digo a todos, al final del día nos apasiona, cada quien tiene sus profesiones. ¿Y usted qué es lo que le nació realmente para vivir esta aventura como candidata a jueza? Pues bueno, es un sueño, a lo mejor será un tema muy choteado porque habrá muchos que digan, eso es un sueño, pero no, la verdad, en mi caso fue un sueño que yo tenía pues desde que iba a la universidad. En su momento, digamos, fue frenado porque yo llegué a la ciudad, digamos, yo soy de Hidalgo, vivía en Pachuca y pues en ese momento yo estaba haciendo mi servicio social en el Poder Judicial de la Federación en Pachuca, específicamente en la Asesoría Jurídica Federal. Y siempre, digamos, lo que me pusieron es, ¿sabes qué? Para entrar necesitas ser meritorio. Y eso te lleva a estar trabajando de manera gratuita por mucho tiempo hasta que se abra una oportunidad. Yo tenía 23 años y eso no era posible para mí porque tenía que en cierta manera cubrir gastos. Mis papás ya me habían dicho, a los 23 terminas la carrera y ahora sí que pues, tú tienes que velar por ti. Entonces tuve que abandonar ese sueño y me mudé aquí a la Ciudad de México sin trabajo, sin conocer a nadie y a tocar puertas. Entonces, ese sueño lo abandoné y el día de hoy, a partir de esta reforma, se abre esa puerta y es cuando digo, pues es momento de retomar ese sueño, sobre todo porque si no, digamos, y lo dejé, digamos, en cierta manera, no abandonado, pero sí un poco dormido. Y lo digo dormido porque siempre estuve en constante preparación. He tenido tanto estudios, tanto a nivel nacional como en el extranjero, sobre derecho procesal constitucional. Entonces, siempre estuvo ahí presente, solamente que no era algo que, yo digo, como la puerta ya estaba cerrada porque tenía que tener una carrera judicial, pues dije, no,
no lo voy a hacer digamos, como jueza, lo voy a hacer a partir, digamos, de estar, pues estudiando, viendo, preparando demandas de amparo, contestando informes justificados y todo eso. Y ahora, a partir de que esta reforma, que se abre esa puerta, es ahí donde digo, bueno, creo que ese sueño hay que retomarlo y esa es la razón fundamental por la cual quiero ser jueza. Pues interesante viéndolo desde esta parte de que al final del día, pues eso también es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad, abre las puertas para las personas, el ciudadano de a pie que ha querido tener este sueño de ser juez. Así que, pues, licenciada, pues mucha suerte, que tenga mucho éxito y nuevamente felicidades, Gabriel. No, pues abogada, tú representas el espíritu finalmente de lo que el proceso y la reforma conllevó, que muchas mexicanas y mexicanos como tú tuvieran la oportunidad de volver a retomar ese sueño, más allá de alguna relación en el Poder Judicial Federal, más allá de algún apellido o alguna posición económica. Pues el día de hoy queda de suyo demostrado que estás participando. Mucho éxito. Pues gracias a todos y nos vemos en una próxima sesión aquí de Inversiones y Negocios en Telefórmula. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora.